Mi nuera me llama todas las noches, siempre a la misma hora, y pregunta: «Suegra, ¿estás sola?». Si digo que sí, ella cuelga. Si digo que no, ella insiste en saber con quién estoy. Anoche, mentí y dije que estaba sola. Nunca imaginé que eso salvaría mi vida. Me llamo Sonia, tengo 70 años, y desde hace 3 meses vivo algo que no puedo explicar, algo que me quita el sueño y me hace dudar de todo lo que creía conocer sobre mi propia familia. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación, esa paranoia que a veces nos invade cuando envejecemos y nos quedamos solos. Pero no era mi imaginación. Era real, terriblemente real. Vivo en esta casa desde hace 42 años. Mi esposo la construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, ventana por ventana. Aquí criamos a nuestro hijo Víctor, aquí celebramos Navidades, cumpleaños, aquí lloramos también cuando la vida nos golpeó. Hace 5 años, mi esposo murió. Un infarto fulminante mientras podaba los naranjos del patio. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras. Solo el silencio, ese silencio que desde entonces llena cada rincón de esta casa. Después de su muerte, me quedé sola. Víctor ya estaba casado con Patricia, vivían en la ciudad, a 2 horas de aquí. Al principio venían seguido, cada fin de semana. Patricia era amable, cariñosa incluso. Me traía flores, me ayudaba en la cocina, se sentaba conmigo en el porche a tomar té mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Yo pensaba que había tenido suerte, que mi hijo había elegido bien. Qué equivocada estaba. Las visitas comenzaron a espaciarse. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego casi nunca. Víctor siempre tenía una excusa: el trabajo, un viaje de negocios, compromisos importantes. Patricia dejó de venir con él. Y cuando venía, ya no era la misma. Su sonrisa era diferente, forzada, como si cada minuto en mi casa fuera un sacrificio. Sus ojos me estudiaban de una manera extraña, recorriendo las paredes, los muebles, las fotografías, como si estuviera calculando algo que yo no podía comprender. Hace 3 meses exactamente, comenzaron las llamadas. La primera fue un martes, a las 9:15 de la noche. Recuerdo la hora porque estaba viendo las noticias, siempre las veo a esa hora. El teléfono sonó y cuando contesté, era Patricia. Su voz sonaba tensa, apurada. «Suegra, ¿estás sola?», me preguntó sin siquiera saludar. La pregunta me desconcertó. «Sí, Patricia, estoy sola». «¿Por qué? ¿Pasa algo?». Hubo un silencio extraño, largo, incómodo. Luego escuché voces detrás de ella, murmullos que no pude distinguir. «No pasa nada. Solo quería saber cómo estaba. Buenas noches». Y colgó. Fue tan abrupto, tan extraño, que me quedé varios minutos mirando el teléfono, tratando de entender. Pensé que quizás estaba ocupada, que la había llamado en mal momento. Pero al día siguiente, a la misma hora exactamente, volvió a llamar. Y me hizo la misma pregunta. «Suegra, ¿estás sola?». Esta vez contesté diferente. «No, Patricia, está aquí mi vecina Rosa tomando café conmigo». Era mentira. Rosa no estaba, pero algo en mí sintió la necesidad de mentir, de no admitir mi soledad. La reacción de Patricia fue inmediata. «¿Rosa? ¿Y qué hace Rosa ahí a esta hora? ¿Se va a quedar mucho tiempo? ¿Duerme ahí?». La intensidad de sus preguntas me incomodó. «No, solo vino a traerme unas galletas. Se va en un rato». Otro silencio. «Ah, bueno. Llámame cuando se vaya, ¿sí? Quiero hablar con usted de algo importante». Y colgó. No la llamé. Y ella no volvió a llamar esa noche. Pero al día siguiente, a las 9:15 exactamente, el teléfono sonó de nuevo. Y así comenzó un patrón que se repetiría cada noche durante los siguientes 3 meses. Cada noche, sin falta, Patricia llamaba. Y cada noche me hacía la misma pregunta. «Suegra, ¿estás sola?». Empecé a experimentar. Algunas noches decía que sí, que estaba sola. Entonces ella colgaba inmediatamente, sin más palabras, sin despedirse siquiera. Otras noches mentía, decía que estaba acompañada, que había alguien conmigo. En esos casos, Patricia insistía,
Quería saber quién era, cuánto tiempo se quedaría, si dormirían en mi casa, si volverían al día siguiente. Sus preguntas eran cada vez más específicas, más invasivas, más perturbadoras. Comencé a sentir miedo. Un miedo sordo, profundo, que no podía explicarle a nadie porque sonaba ridículo. ¿Cómo le dices a alguien que tu nuera te llama todas las noches para preguntarte si estás sola y eso te aterroriza? Parecería cosa de vieja loca, de mujer solitaria con demasiado tiempo para imaginar conspiraciones. Pero había algo más. Cosas pequeñas que empecé a notar. La cerradura de la puerta trasera estaba forzada una mañana. Yo pensé que había sido un intento de robo, pero nada faltaba en la casa, nada estaba fuera de lugar. Una noche escuché pasos en el porche. Miré por la ventana y vi una figura alejándose entre los árboles. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente había sido un animal, un ciervo o un perro callejero. Empecé a dormir mal. Cada ruido me despertaba. El viento moviendo las ramas contra la ventana sonaba como dedos arañando el vidrio. El crujido de la madera vieja de la casa sonaba como pasos. Y todas las noches, a las 9:15, el teléfono sonaba. Y era Patricia. Siempre Patricia. Hace 2 semanas intenté hablar con Víctor. Lo llamé una mañana temprano, antes de que saliera a trabajar. Hijo, necesito hablar contigo sobre Patricia. ¿Qué pasa, mamá? ¿Están peleadas? No, no es eso. Es que ella me llama todas las noches y me pregunta si estoy sola. Y no entiendo por qué. Víctor se rió. Se rió. Ay, mamá, Patricia está preocupada por ti. Es normal. Vives sola, estás mayor, ella solo quiere asegurarse de que estés bien. Pero hijo, es que la manera en que pregunta, la insistencia. Mamá, creo que estás exagerando. Patricia te quiere mucho, solo estás siendo cuidadosa. Deberías agradecerle en lugar de desconfiar. Me sentí tonta. Me sentí culpable. Tal vez sí estaba exagerando. Tal vez la soledad me estaba volviendo paranoica. Tal vez Patricia solo era una nuera preocupada y yo, una vieja malagradecida incapaz de apreciar su cariño. Pero entonces, hace 3 noches, algo cambió. Estaba en la cocina preparando mi cena cuando vi por la ventana un auto estacionado al final del camino. No era un auto que reconociera. Estaba apagado, sin luces, apenas visible bajo la luz tenue del crepúsculo. Y había alguien dentro. Podía ver la silueta, inmóvil, mirando hacia mi casa. El corazón me comenzó a latir más rápido. Apagué las luces de la cocina y me quedé observando desde la ventana, escondida detrás de la cortina. El auto permaneció ahí durante casi 20 minutos. Inmóvil. Silencioso. Amenazante. Luego, sin encender los faros, arrancó y se alejó lentamente por el camino de tierra, desapareciendo entre los árboles. Esa noche, cuando Patricia llamó a las 9:15, mi voz temblaba al contestar. Suegra, ¿estás sola? Por primera vez en semanas, le dije la verdad sin pensarlo. Sí, Patricia, estoy sola. Hubo una pausa más larga que de costumbre. Y luego escuché algo que nunca había escuchado antes en nuestras llamadas. Una risa. Breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una risa que me heló la sangre. Perfecto. Que descanse, suegra. Y colgó. Esa palabra. Perfecto. ¿Por qué era perfecto que yo estuviera sola? ¿Qué significaba eso? Me quedé sentada en el sillón de la sala, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como el miedo se convertía en pánico. Algo estaba muy mal. Algo terrible estaba sucediendo y yo no sabía qué era, pero lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta en la sala, con todas las luces encendidas, mirando por la ventana cada pocos minutos. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada sonido me sobresaltaba. A las 3 de la madrugada escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Un golpe metálico, como si alguien hubiera chocado contra la cerca. Me quedé paralizada, sin respirar, esperando escuchar algo más. Pero solo hubo silencio. Al amanecer, salí a revisar. La puerta del cobertizo estaba abierta. Yo estaba segura de haberla cerrado con candado la noche anterior.
Siempre lo hago, todas las noches sin falta. Pero ahí estaba, abierta, balanceándose suavemente con la brisa matinal. Dentro, todo parecía normal. Las herramientas de jardín, las cajas viejas, los muebles que ya no usaba. Pero había algo diferente. El polvo del suelo mostraba huellas. Huellas de botas, grandes, recientes. Alguien había estado ahí. Llamé a Rosa, mi vecina. Rosa tiene 62 años, es viuda como yo, y vivimos en casas cercanas desde hace más de 30 años. Ella es la única persona en quien confío realmente. Le conté todo. Las llamadas, el auto, las huellas, mis sospechas sobre Patricia. Esperaba que me dijera que estaba loca, que estaba imaginando cosas. Pero no lo hizo. Sonia, yo también he notado cosas extrañas, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina. Hace 2 semanas vi un auto dando vueltas por aquí, bajando por el camino, regresando, como si estuvieran estudiando algo. Y la semana pasada, cuando fui al pueblo, escuché a 2 hombres en la ferretería hablando sobre tu casa. Decían algo sobre propiedades y herencias. Cuando me vieron, se callaron. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esto no era paranoia. Esto era real. Pero, ¿qué querían? ¿Qué buscaban? Mi casa es vieja, la propiedad vale algo, pero tampoco es una fortuna. Vivo con mi pensión y los ahorros que dejó mi esposo. No soy rica. No tengo nada que justifique este tipo de acoso. Tienes que conseguir ayuda, me dijo Rosa. Esto no es normal. Ve a la policía, habla con un abogado, haz algo antes de que sea demasiado tarde. Ese mismo día fui al pueblo. Pero no fui a la policía. Algo me decía que necesitaba entender primero qué estaba pasando antes de involucrar a las autoridades. En lugar de eso, fui a ver a Daniel Mendoza, un abogado que había ayudado a mi esposo con algunos trámites años atrás. Su oficina está en la calle principal, encima de la farmacia, un lugar modesto con libros apilados hasta el techo y el olor a papel viejo. Daniel tiene unos 50 años, cabello gris en las sienes, lentes redondos que le dan un aire de profesor distraído. Cuando le conté mi situación, su expresión cambió. Se puso serio, muy serio. Sonia, necesito preguntarle algo importante. ¿Su esposo le habló alguna vez sobre sus negocios? Sobre sociedades, inversiones, propiedades más allá de esta casa. La pregunta me sorprendió. No, Daniel. Mi esposo era agricultor. Teníamos esta casa, el terreno, los naranjos. Nada más. Daniel se quitó los lentes y se frotó los ojos. Sonia, yo manejé algunos documentos para su esposo hace muchos años. Documentos que él me pidió que guardara en secreto, que no le mencionara a nadie, ni siquiera a usted. Él me hizo jurar que solo los revelaría si algo le pasaba y usted estaba en peligro. Mi corazón se detuvo. ¿Qué documentos? Su esposo era socio en varias propiedades con el padre de Patricia. Terrenos en el norte, cerca de la costa. Cuando se hicieron esas inversiones, hace unos 30 años, esas tierras no valían casi nada. Eran tierras áridas, sin valor comercial. Pero hace 5 años, justo antes de que su esposo muriera, el gobierno anunció un proyecto de desarrollo turístico en esa zona. Esas tierras ahora valen millones de dólares. Sonia, millones. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo, mi simple y honesto esposo, dueño de propiedades millonarias. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Hay más, continuó Daniel, abriendo un archivero y sacando una carpeta gruesa. El padre de Patricia murió hace 4 años, ¿verdad? Asentí. Recordaba el funeral. Patricia había llorado mucho. Víctor había estado muy serio, preocupado por su esposa. Cuando él murió, dejó deudas enormes. Había hipotecado todo, había pedido préstamos usando las propiedades como garantía. Pero aquí está el detalle, las propiedades nunca estuvieron realmente a su nombre. Estaban a nombre de su esposo, Sonia. Su esposo era el socio mayoritario. El padre de Patricia solo tenía un 30%. Y cuando su esposo murió, ese 70% pasó automáticamente a usted. La habitación comenzó a dar vueltas. Pero yo nunca supe nada de esto. Nunca firmé nada, nunca. No tenía que firmar nada.
Estaba en el testamento de su esposo, registrado legalmente. Usted es la dueña, Sonia. Y esas propiedades, según las últimas valuaciones que conseguí, valen aproximadamente $8 millones. $8 millones. La cifra era tan absurda, tan imposible, que no podía procesarla. Yo, que vivía con $400 al mes de pensión, que contaba cada centavo en el supermercado, ¿era millonaria? Patricia lo sabe, dije en voz baja, entendiendo de repente. Ella sabe sobre las propiedades. Daniel asintió gravemente. Sí. Y las deudas de su padre cayeron sobre ella y Víctor cuando él murió. Están ahogados en deudas, Sonia. Deben más de $2 millones a bancos y prestamistas privados. Si no pagan pronto, lo pierden todo. Pero si usted muriera... No terminó la frase. No hacía falta. Si yo muriera, Víctor heredaría todo. Las propiedades, los millones de dólares, la solución a todos sus problemas. Y Patricia lo sabía. Patricia había estado llamándome todas las noches, no por preocupación, no por cariño, sino para saber cuándo estaba sola, cuándo era el momento perfecto para que algo me pasara. Un accidente. Un robo que termina mal. Una vieja mujer que muere sola en su casa y nadie sospecha nada. Daniel, tengo miedo, le dije, y mi voz se quebró. Mi propia nuera quiere verme muerta. Él extendió su mano sobre el escritorio y tocó la mía con gentileza. Sonia, necesitamos actuar rápido. Voy a preparar documentos. Voy a proteger sus derechos legalmente. Pero usted debe tener mucho cuidado. No puede decirle nada de esto a Víctor. No todavía. No sabemos cuánto sabe él, si está involucrado o si Patricia lo está manipulando. Esas palabras me dolieron más que todo lo demás. Mi hijo. Mi único hijo. ¿Era posible que él supiera? ¿Que estuviera de acuerdo con esto? No podía creerlo. No quería creerlo. Víctor era un buen hombre, un poco débil quizás, demasiado influenciable, pero no un asesino. No podía serlo. Salí de la oficina de Daniel sintiendo que el mundo se había dado vuelta. Todo lo que creía conocer era mentira. Mi matrimonio había tenido secretos que nunca imaginé. Mi familia estaba rota de maneras que no podía comprender. Y mi vida estaba en peligro real, no imaginario. Conduje de regreso a casa en una especie de trance. El paisaje familiar, las montañas que había visto durante 40 años, los campos de maíz, los árboles de eucalipto, todo parecía diferente ahora, amenazante, como si el mundo entero estuviera conspirado contra mí. Cuando llegué a mi camino, vi otro auto estacionado. Esta vez no estaba escondido al final del camino. Estaba justo frente a mi casa. Y reconocí ese auto. Era el de Patricia y Víctor. El pánico me invadió. No estaba lista para enfrentarlos. No sabiendo lo que ahora sabía. Pero no podía dar la vuelta y huir. Eso sería sospechoso. Respiré profundo y estacioné mi vieja camioneta junto al auto de ellos. Patricia salió de la casa. Tenía llave. Yo le había dado una llave hace años, cuando las cosas eran diferentes, cuando yo creía que ella era familia de verdad. Ahora esa llave se sentía como una amenaza, como una invasión. Suegra, qué bueno que llegó, dijo con una sonrisa que ya no podía engañarme. Estábamos preocupados. La llamamos varias veces y no contestó. Toqué mi bolso y me di cuenta de que había dejado el teléfono en silencio después de salir de la oficina de Daniel. Fui al pueblo a hacer unos mandados. ¿Qué hacen aquí? Víctor apareció detrás de Patricia. Se veía cansado, ojeroso, más viejo de lo que recordaba. Hacía casi 2 meses que no lo veía en persona. Mamá, necesitamos hablar contigo. Es importante. Entramos a la casa. Patricia se movía por mi cocina como si fuera suya, preparando café, sacando tazas, acomodando galletas en un plato. Cada uno de sus movimientos me irritaba ahora. Víctor se sentó en la mesa y yo me senté frente a él, tratando de mantener mi rostro neutral, de no revelar el terror que sentía. Mamá, estamos en problemas, comenzó Víctor, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Problemas muy serios. Cuando murió el papá de Patricia, heredamos deudas que no sabíamos que existían. Deudas enormes. Hemos tratado de pagarlas, hemos vendido todo lo que podíamos vender,
pero no es suficiente. Nos van a quitar la casa, el negocio, todo. Patricia puso su mano sobre el hombro de Víctor, un gesto que parecía de apoyo pero que ahora veía como posesivo, controlador. Suegra, sabemos que esta es una petición difícil, pero necesitamos su ayuda. Sabemos que usted tiene esta propiedad, que vale algo. Si pudiera venderla, o poner una hipoteca, o... ¿Cuánto necesitan?, pregunté, manteniendo mi voz firme aunque por dentro estaba temblando. Víctor miró a Patricia antes de responder. $200,000. Con eso podríamos saldar lo más urgente, ganar tiempo para reorganizarnos. $200,000. Una fracción de lo que realmente valían las propiedades que yo no sabía que tenía. Ellos no sabían que yo sabía. Pensaban que podían engañarme, manipularme, hacerme creer que solo necesitaban ayuda, cuando en realidad lo que querían era todo. No tengo ese dinero, dije. Esta casa es todo lo que tengo. Y es mi hogar. No puedo venderla, no tengo a dónde ir. Patricia apretó los labios. Vi un destello de rabia en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. Suegra, entiendo que es su hogar, pero Víctor es su hijo. Su único hijo. ¿No querría ayudarlo en un momento tan difícil? Podría vivir con nosotros. No tendría que preocuparse por nada. Vivir con ellos. Bajo su control. Completamente vulnerable. Déjenme pensarlo, dije. Es una decisión muy grande. Necesito tiempo. No tenemos mucho tiempo, mamá, dijo Víctor, y había desesperación real en su voz. Los bancos nos están presionando. Tenemos hasta fin de mes. Fin de mes. Eso era en 2 semanas. 2 semanas para que yo decidiera vender mi casa, o 2 semanas para que ellos encontraran otra solución. Una solución permanente. Se quedaron 1 hora más, insistiendo, argumentando, tratando de convencerme. Patricia era más agresiva, Víctor más emocional. Me di cuenta de algo observándolos. Víctor realmente no sabía. No sabía sobre las propiedades millonarias, no sabía sobre el plan de Patricia. Él genuinamente creía que solo estaban pidiendo ayuda a su madre para salir de un problema financiero. Era Patricia quien sabía todo. Patricia quien había orquestado todo esto. Cuando finalmente se fueron, me quedé sentada en la sala, temblando. El sol se estaba poniendo, llenando la casa con esa luz dorada y melancólica del atardecer. Esta casa que mi esposo construyó, donde criamos a nuestro hijo, donde fui feliz durante tantos años, ahora se sentía como una prisión. O peor, como una tumba esperando. Llamé a Rosa. Le conté todo, cada detalle de lo que Daniel me había revelado, de la visita de Patricia y Víctor. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: «Esta noche me quedo contigo. No vas a estar sola». Rosa llegó con una maleta pequeña antes de que oscureciera. Preparamos la cena juntas, intentando mantener una apariencia de normalidad, pero ambas estábamos tensas, esperando. A las 9:15 exactamente, el teléfono sonó. «No contestes», dijo Rosa. Pero algo en mí necesitaba contestar. Necesitaba escuchar su voz, confirmar mis sospechas. Contesté. «Suegra, ¿estás sola?» Esta vez, con Rosa sentada frente a mí, con todo lo que ahora sabía, mi respuesta fue diferente. «No, Patricia. Mi amiga Rosa está aquí conmigo. Va a quedarse esta noche». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Pero entonces habló, y su voz era diferente. Fría, sin pretensiones. «Qué lástima. Buenas noches, suegra». Y colgó. Rosa y yo nos miramos. «Eso fue una amenaza», dijo ella. «Qué lástima que no esté sola», eso quiso decir. Pasamos la noche despiertas, turnándonos para vigilar. A las 2 de la madrugada, escuchamos el auto. Los faros se apagaron antes de llegar a la casa. Rosa llamó a la policía inmediatamente mientras yo miraba por la ventana. 2 figuras salieron del auto. Una era alta, corpulenta. La otra era más pequeña, pero se movía con determinación. Se acercaron a la casa, probaron la puerta trasera, revisaron las ventanas. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Las figuras corrieron de vuelta al auto y se fueron a toda velocidad, levantando polvo en el camino.
Cuando la policía llegó, el auto ya había desaparecido. El oficial que llegó esa noche se llamaba Martín Reyes. Era un hombre de unos 40 años, con una mirada seria y profesional que me dio algo de tranquilidad. Le contamos todo, las llamadas nocturnas, el auto vigilando la casa, las huellas en el cobertizo, y finalmente, los 2 intrusos que acababan de huir. Tomó notas meticulosas, revisó los alrededores de la casa con su linterna, fotografió las marcas de neumáticos en el camino. «Señora Sonia, esto es grave», dijo cuando regresamos adentro. «No quiero alarmarla más de lo necesario, pero esto tiene todas las características de un caso de acecho premeditado. ¿Tiene idea de quién podría querer hacerle daño? Enemigos, conflictos con vecinos, problemas de herencias». Miré a Rosa. Ella asintió levemente, animándome a hablar. «Oficial, creo que es mi nuera. Patricia. Ella y mi hijo tienen problemas de dinero y yo tengo propiedades que ellos necesitan». No le conté todo sobre los millones de dólares. Algo me decía que debía mantener esa información reservada hasta estar completamente segura de cómo proceder. Pero le di suficientes detalles para que entendiera la gravedad de la situación. El oficial Martín se quedó pensativo. «Su hijo está involucrado». «No lo sé», admití, y decir esas palabras en voz alta me dolió profundamente. Quiero creer que él no sabe lo que su esposa está planeando. Pero ya no estoy segura de nada. «Voy a aumentar las patrullas por esta zona», dijo Martín. «Y le recomiendo encarecidamente que considere quedarse con alguien por unos días, hasta que podamos investigar más. También voy a necesitar que venga mañana a la estación a presentar una denuncia formal». Después de que se fue, Rosa y yo nos quedamos sentadas en la sala, exhaustas pero demasiado alteradas para dormir. «Deberías venir a mi casa», me dijo Rosa. «Al menos por esta noche». Pero algo obstinado en mí se negaba. «Esta es mi casa, Rosa. No voy a dejar que me echen de mi propia casa. Ya me quitaron demasiado». A la mañana siguiente, temprano, fui con Daniel a su oficina. Le conté sobre los eventos de la noche anterior. Su rostro se puso pálido. «Sonia, esto se está saliendo de control muy rápido. Necesitamos actuar ya. Voy a hacer algo que quizás no le guste, pero es necesario. Voy a contactar a Víctor directamente. Sin Patricia. Necesitamos saber qué tanto sabe él. ¿Y si él está involucrado? Si le cuentas todo y eso lo hace reaccionar. Es un riesgo que tenemos que tomar. Porque si Víctor es inocente, él es nuestra mejor oportunidad de detener a Patricia antes de que sea demasiado tarde. Y si no lo es, bueno, entonces al menos sabremos la verdad». Daniel llamó a Víctor desde su oficina, puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Mi hijo contestó al tercer timbre. «¿Víctor? Soy Daniel Mendoza, el abogado de tu madre». Hubo una pausa confundida. «¿El abogado de mi madre? ¿Pasó algo?» «Necesito verte hoy, urgente. Solo tú. Es sobre la herencia de tu padre y las propiedades que tu madre acaba de descubrir que posee. Propiedades por valor de varios millones de dólares». El silencio que siguió fue largo, demasiado largo. Cuando Víctor finalmente habló, su voz temblaba. «¿De qué estás hablando? Mi padre era agricultor. No había millones de dólares. Tu madre está aquí conmigo. Ven a mi oficina a las 3 de la tarde. Solo tú, Víctor. Esto es crítico». Víctor llegó exactamente a las 3. Cuando entró y me vio, su rostro mostró confusión, preocupación, miedo. Daniel cerró la puerta y durante la siguiente hora, le explicó todo. Los terrenos, la sociedad con el padre de Patricia, el valor actual de las propiedades, las deudas, la herencia. Víctor escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, la boca entreabierta, como si estuviera recibiendo golpe tras golpe. «No puede ser», murmuró varias veces. «Patricia nunca me dijo nada de esto. Ella solo me dijo que necesitábamos convencer a mamá de ayudarnos con la casa, que si vendía su propiedad podríamos salvarnos». «¿Convencer?», pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. «¿O eliminar?». Víctor me miró con horror genuino. «¿Qué? Mamá, no. Jamás. Yo nunca. ¿Cómo puedes pensar eso? Alguien ha estado vigilando mi casa, Víctor.
Alguien intentó entrar anoche. Y Patricia me llama todas las noches para saber si estoy sola. ¿Qué se supone que debo pensar? Vi cómo la comprensión inundaba su rostro. Vi cómo todas las piezas encajaban en su mente, como los pequeños detalles que probablemente había ignorado o justificado ahora cobraban un significado siniestro. Los hombres, dijo en voz baja. Hace 2 semanas, Patricia contrató a 2 hombres. Me dijo que eran para remodelar la oficina, pero nunca vi ninguna remodelación. Y las llamadas, ella siempre desaparecía a las 9 de la noche, decía que era para llamarte, para cuidarte. Yo pensé que era Dulce, que estaba siendo una buena nuera. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Daniel con urgencia. No lo sé. Nunca me los presentó formalmente. Solo los vi una vez, hablando con Patricia en el estacionamiento. Tipos rudos, con aspecto de, no sé, de tipos que hacen trabajos sucios. Mi hijo se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. Mi esposa está tratando de matar a mi madre. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no lo vi? Porque ella es manipuladora, dije, sintiendo una mezcla extraña de rabia y lástima por mi hijo. Y porque tú querías creer en ella. Todos queremos creer en las personas que amamos. Daniel se inclinó hacia adelante. Víctor, necesito que entiendas algo muy importante. Tu madre está en peligro real. Patricia tiene motivos, tiene medios, y aparentemente tiene la intención. Necesitamos evidencia concreta para detenerla. ¿Estás dispuesto a ayudarnos? Víctor asintió sin dudar. Lo que sea necesario. Es mi madre. No voy a dejar que nadie le haga daño. Durante las siguientes horas, desarrollamos un plan. Víctor regresaría a casa y actuaría como si nada hubiera pasado. Trataría de conseguir información sobre los 2 hombres que Patricia había contratado, nombres, números de teléfono, cualquier cosa que nos ayudara a identificarlos. Mientras tanto, el oficial Martín, a quien Daniel había contactado, trabajaría con nosotros para tender una trampa. Esta noche, cuando Patricia llame, explicó Daniel, vas a decirle que está sola. Completamente sola. Que Rosa se fue, que no volverá. Vas a hacer que suene convincente. Y nosotros vamos a estar esperando. La idea me aterraba, pero era la única manera. Necesitábamos atrapar a Patricia en el acto, con evidencia irrefutable. ¿Y si algo sale mal?, pregunté. El oficial Martín, que se había unido a nosotros en la oficina, habló con firmeza. Voy a estar ahí con 3 agentes más. Estaremos escondidos alrededor de su propiedad. No vamos a dejar que le pase nada, señora Sonia. Se lo prometo. Esa tarde regresé a casa. Rosa estaba allí, esperándome con ansiedad. Le conté el plan. Ella insistió en quedarse, escondida en el ático si era necesario, pero los oficiales le dijeron que era mejor que se fuera visiblemente, que Patricia necesitaba creer de verdad que yo estaba sola. A las 7 de la tarde, Rosa salió de mi casa haciendo mucho ruido, despidiéndose en voz alta, asegurándose de que cualquiera que estuviera vigilando la viera irse. Los oficiales llegaron poco después, en auto sin identificación, estacionándose lejos de la propiedad y acercándose a pie. Se posicionaron en el granero, detrás de los naranjos, dentro del cobertizo. La casa quedó rodeada. Yo me quedé adentro, esperando. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Preparé té que no tomé. Intenté leer un libro, pero las palabras no tenían sentido. A las 8:30, Víctor me llamó desde su teléfono personal. Mamá, Patricia acaba de salir. Me dijo que iba a ver a una amiga, pero escuché que llamaba a alguien antes de irse. No pude escuchar todo, pero mencionó tu dirección. Y mamá, llevaba una maleta en el auto, como si no planeara volver esta noche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Está bien, hijo. Todo va a estar bien. Ten cuidado, por favor. Te amo, mamá. Yo también te amo. A las 9:15 exactamente, el teléfono sonó. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, tratando de controlar mi respiración, de hacer que mi voz sonara normal, desprevenida, como todas las otras noches. Hola. Suegra, ¿estás sola? La voz de Patricia sonaba diferente esta vez. Había una urgencia en ella, una tensión que nunca había escuchado antes. Sí,
Patricia. Estoy sola. Rosa se fue hace unas horas. Se cansó de estar aquí tanto tiempo, dijo que necesitaba volver a su casa. Hice una pausa, como si fuera a agregar algo más, y luego dejé escapar un suspiro falso de cansancio. La verdad, yo también necesito estar sola un rato. Han sido días muy pesados. Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. ¿Días pesados? ¿Por qué? Toda esta situación con ustedes, con el dinero. He estado pensando mucho. Creo que voy a vender la casa, Patricia. Creo que tienes razón, que debo ayudar a mi hijo. Mañana voy a ir al banco a ver qué opciones tengo. Otra pausa. Eso es maravilloso, suegra. Víctor va a estar tan aliviado. Todos vamos a estar mejor. Sí, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. No por la mentira que estaba diciendo, sino por la confirmación de que todo lo que sospechaba era verdad. Patricia sonaba aliviada porque creía que yo iba a resolver su problema voluntariamente, lo cual significaba que el plan alternativo, el plan violento, podía ser cancelado. Bueno, me voy a dormir ya. Estoy muy cansada. Que descanse, suegra. Que tenga dulces sueños. La forma en que dijo esas últimas palabras me heló la sangre. Había algo definitivo en ellas, algo que sonaba a despedida permanente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sillón de la sala, con todas las luces encendidas. El oficial Martín me había instruido que actuara con normalidad, que hiciera mi rutina de siempre. Así que apagué las luces de la sala, dejando solo la luz del porche encendida como hacía cada noche. Subí a mi habitación, encendí la lámpara de noche, y esperé. Desde mi ventana podía ver parte del camino de entrada. La luna estaba casi llena, iluminando el paisaje con esa luz plateada y fantasmal que hace que todo se vea irreal. Los naranjos proyectaban sombras largas y distorsionadas. El viento movía las ramas suavemente, creando un susurro constante que me ponía los nervios de punta. Pasó una hora. Luego otra. Eran casi las 11:30 cuando vi las luces. Un auto venía por el camino, muy lento, con los faros apagados. Se detuvo justo antes de llegar a la casa, donde el camino hace una curva y los árboles son más densos. Desde esa posición, el auto no era visible desde la casa, pero yo podía verlo desde mi ventana del segundo piso. 3 figuras salieron del auto. Una de ellas era claramente Patricia. Reconocí su silueta, la forma en que se movía. Las otras 2 eran hombres grandes, corpulentos. Uno de ellos llevaba algo en la mano que brilló brevemente bajo la luz de la luna. Un arma. Tenía un arma. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde abajo. Quería correr, gritar, hacer algo. Pero sabía que tenía que quedarme quieta, que tenía que dejar que se acercaran lo suficiente para que los oficiales pudieran atraparlos con evidencia clara de sus intenciones. Los vi acercarse a la casa lentamente, moviéndose entre las sombras como depredadores. Patricia iba adelante, guiándolos. Se detuvieron junto a la puerta trasera, la misma que había encontrado forzada semanas atrás. Uno de los hombres sacó algo del bolsillo, probablemente herramientas para forzar la cerradura. Patricia le susurraba instrucciones que no podía escuchar desde mi posición. Y entonces, tan rápido que apenas pude procesarlo, las luces del patio se encendieron todas al mismo tiempo, brillantes e intensas como si fuera de día. Policía. Manos arriba. No se muevan. La voz del oficial Martín resonó por todo el patio, amplificada por un megáfono. Vi cómo Patricia se congelaba. Como los 2 hombres reaccionaban de manera diferente. Uno levantó las manos inmediatamente, el otro intentó correr. Pero los oficiales estaban en todas partes. Emergieron del granero, de detrás de los naranjos, del cobertizo. En cuestión de segundos, los 3 estaban en el suelo, esposados, mientras los oficiales les leían sus derechos. Bajé corriendo las escaleras, mi cuerpo temblando de adrenalina y alivio. Cuando salí al patio, vi a Patricia en el suelo, su ropa cubierta de tierra, su cabello despeinado, pero lo que más me impactó fue su rostro. No había arrepentimiento en él. No había vergüenza. Solo rabia. Rabia pura y venenosa. «Esto es un error», gritaba. «No estábamos haciendo nada.
Solo veníamos a visitar a mi suegra. A las 11:30 de la noche, con 2 hombres armados, forzando la puerta trasera, dijo el oficial Martín con voz seca. Claro, una visita muy normal. Uno de los hombres, el que había intentado correr, comenzó a hablar inmediatamente. Yo no firmé para esto. Ella nos contrató, nos dijo que era un trabajo simple, asustar a una vieja para que vendiera su casa. Nos pagó $5,000 por adelantado, prometió otros 10,000 cuando termináramos. Pero esto es intento de asesinato. Yo no mato a nadie. Yo no. Cállate, idiota, gritó Patricia, pero ya era demasiado tarde. El hombre estaba hablando, contándolo todo, desesperado por reducir su propia condena. El otro hombre, el más grande, el que había tenido el arma, permaneció en silencio. Pero cuando registraron su mochila, encontraron más que solo el arma. Había guantes, trapos, una botella de algo que parecía ser combustible acelerante. El oficial Martín me miró con gravedad. Señora Sonia, parece que el plan no era solo asaltarla. Iban a quemar la casa. Con usted adentro. Hacer que pareciera un accidente. Las piernas me fallaron. Si no hubiera sido por un oficial que me sostuvo, me habría caído. Quemar la casa. Conmigo adentro. Convertir todo en cenizas. Eliminar evidencia. Hacer que pareciera un trágico accidente de una mujer vieja que se quedó dormida con una vela encendida o algo así. Y Patricia habría llorado en el funeral, habría consolado a Víctor, y habría heredado millones de dólares. Usted no puede probar nada, dijo Patricia, su voz ahora fría y calculada. Estos hombres mintieron, yo solo vine a hablar con mi suegra. No sé nada de armas ni de fuego. Ellos actuaron por su cuenta. Pero entonces el oficial Martín sonrió. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Señora Patricia, ¿recuerda la llamada telefónica que hizo hace 2 horas? La que hicimos grabar con orden judicial. Donde usted le dice a su suegra que tenga dulces sueños. Y luego, 3 minutos después, llama a este número. Señaló a uno de los hombres esposados, y le dice textualmente, está sola. Está cansada. Va a dormir pronto. Es el momento perfecto. Recuerden, tiene que parecer un accidente. Nada de evidencia. ¿Le suena familiar? Vi cómo el color desaparecía del rostro de Patricia. Como toda su compostura, toda su arrogancia, se desmoronaba en un segundo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó a decir el oficial Martín mientras la levantaba del suelo. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Los llevaron a todos. Patricia gritando, amenazando, jurando que esto no había terminado. Los 2 hombres en silencio, derrotados. Cuando las patrullas se alejaron con las sirenas encendidas, yo me quedé en el patio, temblando bajo la luz brillante que ahora parecía demasiado intensa, demasiado expuesta. Rosa apareció de la nada, corriendo por el camino. Sonia. Vi las luces, las sirenas. ¿Estás bien? Me abrazó y finalmente, después de semanas de contener todo el miedo, toda la tensión, toda la traición, me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la familia que pensé que tenía y que resultó ser una mentira. Lloré por mi hijo, que había sido engañado por la mujer que amaba. Lloré por mi esposo, que había guardado secretos tratando de protegerme y en el proceso me había puesto en peligro. Lloré por mí misma, por la inocencia perdida, por la confianza destruida. Víctor llegó media hora después, conduciendo como loco desde la ciudad. Cuando me vio, se arrodilló frente a mí, llorando. Mamá, lo siento tanto. Debí haberlo visto. Debí haberte protegido. Lo abracé, este hijo mío que había sido tan débil, tan ciego, pero que al final había elegido hacer lo correcto. No es tu culpa. Hijo, ella nos engañó a todos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz quebrada. Ahora, dijo el oficial Martín, que se había quedado para tomar mi declaración oficial, su esposa va a enfrentar cargos de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, contratación de sicarios, y varios otros cargos. Los 2 hombres probablemente van a testificar contra ella a cambio de sentencias reducidas. Ella va a ir a prisión por mucho, mucho tiempo. Víctor asintió,
limpiándose las lágrimas. Bien. Que vaya. Que pague por lo que intentó hacer. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de alivio y dolor. Alivio porque el peligro inmediato había pasado, porque Patricia estaba tras las rejas sin posibilidad de fianza. Pero dolor porque cada día traía nuevas revelaciones, nuevas capas de traición que hacían todo más complicado, más oscuro. Daniel trabajó incansablemente investigando los documentos que mi esposo había dejado. Resultó que las propiedades no eran lo único que había ocultado. Había cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en empresas que yo nunca supe que existían, un legado financiero completo del que nunca me habló. Cuando Daniel finalmente me mostró el valor total de todo, casi me desmayo. 11 millones de dólares. 11 millones que habían estado ahí todo el tiempo mientras yo contaba centavos en el supermercado. ¿Por qué? Le pregunté a Daniel una tarde en su oficina, mirando los papeles que documentaban toda una vida secreta de mi esposo. ¿Por qué nunca me lo dijo? No confiaba en mí. Daniel suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos. Un gesto que ya había aprendido significaba que estaba a punto de decir algo difícil. Sonia, encontré una carta. Su esposo la escribió hace 6 años, justo después de su diagnóstico. ¿Diagnóstico? ¿Qué diagnóstico? Su esposo tenía una condición cardíaca grave. Los médicos le dieron entre 5 y 10 años de vida. Él lo sabía, Sonia. Sabía que se estaba muriendo. Las palabras me golpearon como piedras. Mi esposo sabía que se estaba muriendo y nunca me lo dijo. Nunca me dio la oportunidad de despedirme propiamente, de aprovechar cada momento juntos sabiendo que el tiempo era limitado. Daniel me entregó un sobre amarillento. La carta es para usted. Él me pidió que se la diera solo si usted alguna vez estaba en peligro relacionado con el dinero. Creo que este es el momento. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra de mi esposo, firme y clara, llenaba 2 páginas. Comencé a leer y las lágrimas comenzaron a caer antes de terminar el primer párrafo. Mi querida Sonia, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Significa que alguien descubrió el dinero y te puso en peligro. Y significa que no estuve ahí para protegerte. Perdóname. Te guardé el secreto no porque no confiara en ti, sino porque quería protegerte. Cuando hice esas inversiones con el padre de Patricia hace 30 años, eran negocios legítimos, pero él estaba involucrado con gente peligrosa. Prestamistas ilegales, criminales. Yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Cuando traté de salirme del negocio, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, si involucraba a las autoridades, te harían daño a ti y a Víctor. Así que mantuve el secreto. Mantuve todo separado de nuestra vida familiar. El dinero creció, las propiedades aumentaron de valor, pero yo nunca pude disfrutarlo porque cada centavo estaba manchado con ese miedo. Cuando los médicos me dijeron que me quedaba poco tiempo, tomé precauciones. Contraté a Daniel, preparé documentos, aseguré todo legalmente para que cuando yo muriera, tú estuvieras protegida. Pero sabía que el padre de Patricia era un hombre sin escrúpulos. Sabía que cuando él muriera, sus deudas y sus problemas caerían sobre su familia. Y temía que intentaran llegar a ti, a nuestro dinero. Por eso puse todo a tu nombre, no al de Víctor. Porque si algo me pasaba, no quería que nuestro hijo se viera arrastrado a ese mundo oscuro. Sonia, tú eres la mujer más fuerte que conozco. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste, que luchaste, que no te dejaste vencer. Perdóname por dejarte sola con este peso. Perdóname por no confiar en que podíamos enfrentarlo juntos. Pero por favor, entiende que cada decisión que tomé fue para mantenerte a salvo. El dinero es tuyo ahora. Úsalo como quieras. Disfrútalo. Vive la vida que mereces. Y si nuestro hijo está ahí contigo, ayúdalo, pero hazlo sabiamente. Enséñale que la familia verdadera se construye con honestidad, no con secretos. Te amé desde el primer día que te vi, y te seguiré amando donde sea que esté ahora. Cuídate, mi amor. Y sé feliz. Tuyo por siempre, Ricardo. Lloré tanto que Daniel tuvo que traerme un vaso con agua. Lloré por el hombre que amé, que había cargado solo con un peso tan terrible para protegerme. Lloré por los años que perdimos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por la confianza que pudo haber existido pero nunca existió.
Y lloré por el amor que había en esa carta, un amor tan profundo que se sacrificó a sí mismo tratando de mantenerme a salvo. Él hizo todo mal tratando de hacer lo correcto, dije finalmente, secándome las lágrimas. Pero lo hizo por amor. Sí, coincidió Daniel. Y ahora usted tiene que decidir qué hacer con todo esto. Durante las siguientes semanas, mientras se preparaba el juicio contra Patricia, tuve que tomar muchas decisiones difíciles. La primera y más dolorosa fue sobre Víctor. Él había perdido todo, su esposa estaba en prisión, su casa fue embargada por los bancos debido a las deudas, su negocio se había derrumbado. Vino a verme una tarde, destrozado, pidiendo ayuda. Mamá, no tengo nada. No tengo dónde vivir, no tengo trabajo. Todo se fue. Y lo peor es que la mitad del pueblo me mira como si yo fuera cómplice de lo que Patricia intentó hacerte. Mi corazón se partía viéndolo así. Era mi hijo, mi único hijo, y verlo tan destruido me dolía profundamente. Pero también había aprendido algo en estos meses, que el amor no significa permitir que las personas evadan las consecuencias de sus acciones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas. Víctor, voy a ayudarte, le dije. Pero no de la manera que esperas. No voy a pagarte las deudas. No voy a comprarte una casa nueva ni darte dinero para empezar otro negocio. ¿Sabes por qué? Él me miró con confusión y dolor. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que tu padre hizo mal. Él resolvió todos sus problemas solo, guardó todos sus secretos, nunca nos enseñó a enfrentar las dificultades juntos. Y mira a dónde nos llevó eso. Tú necesitas aprender a resolver tus propios problemas, a ser fuerte por ti mismo. Pero mamá, no tengo cómo empezar de nuevo. No tengo nada. Tienes más de lo que crees. Tienes inteligencia, tienes salud, tienes todavía tu juventud. Tienes la oportunidad de reconstruir tu vida de la manera correcta esta vez. Yo voy a estar aquí para apoyarte emocionalmente. Puedes vivir aquí conmigo mientras encuentras trabajo y ahorras. Te daré techo y comida. Pero el resto, hijo, tienes que ganártelo tú mismo. Vi lágrimas en sus ojos, pero también algo más, comprensión. Asintió lentamente. Tienes razón. Siempre he sido débil, siempre he dejado que otros tomen decisiones por mí. Primero papá, luego Patricia, siempre buscando el camino fácil. Es hora de cambiar eso. Exactamente. Y voy a estar aquí para verte crecer, para verte convertirte en el hombre que sé que puedes ser. Víctor se mudó a la casa esa misma semana. Al principio fue incómodo, doloroso incluso. Dormía en su vieja habitación, la que no había cambiado desde que era adolescente, rodeado de trofeos de fútbol y pósters descoloridos. Cada mañana se levantaba temprano, buscaba trabajo, llenaba aplicaciones. Al principio no conseguía nada. El escándalo con Patricia había manchado su reputación en el pueblo. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Consiguió trabajo en una granja a las afueras del pueblo, trabajo duro y manual que nunca había hecho antes. Llegaba a casa exhausto, con las manos ampolladas, pero había algo diferente en sus ojos. Había orgullo. Estaba ganando su propio dinero, construyendo su propia vida. El juicio de Patricia comenzó 3 meses después de su arresto. Yo tuve que testificar, revivir todo el terror de esas semanas. Patricia me miraba desde el banquillo de los acusados con ojos fríos, sin remordimiento visible. Su abogado intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que ella solo quería asustarme para que vendiera la casa, nunca lastimarme realmente. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones telefónicas, los testimonios de los 2 hombres que había contratado, los mensajes de texto que habían recuperado de su teléfono donde discutía explícitamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. El jurado deliberó solo 4 horas antes de regresar con un veredicto: culpable de intento de asesinato en primer grado, conspiración criminal, contratación de sicarios. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos severos pero justos, la sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Cuando escuché la sentencia, no sentí el triunfo que esperaba sentir. No hubo alegría en ese momento, solo un cansancio profundo, un vacío donde antes había existido el miedo. Miré a Patricia mientras los oficiales la esposaban para llevarla de vuelta a prisión. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, vi algo que no había visto antes: miedo.
No el miedo arrogante de alguien que enfrenta consecuencias temporales, sino el miedo real de alguien que finalmente comprende que su vida, tal como la conocía, ha terminado para siempre. No sentí lástima por ella. Sentí algo más complejo, algo que no puedo describir con palabras simples. Una mezcla de alivio, tristeza y una extraña forma de liberación. Esta mujer había intentado matarme, había manipulado a mi hijo, había destruido nuestra familia. Pero verla así, derrotada, no me dio la satisfacción que pensé que obtendría. Solo me recordó cuán frágiles son las personas, cuán rápido podemos caer cuando dejamos que la codicia y la desesperación dicten nuestras acciones. Víctor no fue al juicio. No pudo. Me dijo que no tenía el valor de verla, de escuchar los detalles de cómo había planeado mi muerte. Lo entendí. A veces el amor, incluso el amor roto y traicionado, necesita tiempo para convertirse en otra cosa. Necesita espacio para sanar. Esa noche, después del veredicto, Víctor y yo nos sentamos en el porche de la casa, mirando el atardecer sobre los naranjos. El aire olía a azahares, ese perfume dulce y limpio que siempre me había parecido el olor de la esperanza. Estuvimos en silencio largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Mamá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Alguna vez vas a poder perdonarme?» La pregunta me sorprendió. «¿Perdonarte por qué, hijo?» «Por ser tan ciego. Por traer a esa mujer a nuestras vidas. Por no protegerte cuando debía hacerlo». Me tomé un momento antes de responder. «Víctor, no fuiste tú quien intentó matarme. Fuiste engañado, manipulado». Patricia era experta en hacer que las personas vieran solo lo que ella quería que vieran. Pero cuando llegó el momento de elegir, cuando supiste la verdad, elegiste correctamente. Elegiste a tu madre. Elegiste hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba traicionar a la mujer que amabas. Eso requiere un coraje que no sabía que tenías. Él se limpió las lágrimas que caían por sus mejillas. «No me siento valiente. Me siento como un idiota». A veces ser valiente comienza con sentirse como un idiota, dije, y a pesar de todo, ambos nos reímos un poco. Fue la primera risa genuina que compartíamos en meses, y sonó como música. Los meses siguientes trajeron más cambios. Con la ayuda de Daniel, comencé a organizar mi nueva situación financiera. $11 millones es una cantidad de dinero que cambia vidas, que abre puertas que nunca imaginé posibles. Pero también trae responsabilidades y decisiones difíciles. Decidí vender las propiedades del norte. Esas tierras manchadas con el pasado oscuro de mi esposo y el padre de Patricia. No quería tener nada que ver con ese mundo, con esas historias de deudas y criminales. Las vendí por $9 millones a una compañía de desarrollo turístico. Con ese dinero, después de pagar todos los impuestos y honorarios legales, me quedaron aproximadamente $7 millones. Luego vino la decisión más importante: ¿qué hacer con ese dinero? Una parte de mí quería simplemente guardarlo, vivir modestamente como siempre había vivido, dejar que se acumulara para las generaciones futuras. Pero otra parte, la parte que había crecido a través de todo este trauma, sabía que el dinero guardado y no usado es como una vida no vivida. Tenía 70 años. ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿Iba a pasar mis últimos años contando millones que nunca disfruté? Contraté a un administrador financiero, un hombre serio recomendado por Daniel. Juntos desarrollamos un plan. $2 millones fueron puestos en inversiones conservadoras que me darían ingresos mensuales cómodos por el resto de mi vida. $500,000 los puse en un fondo de fideicomiso para Víctor, dinero que solo podría acceder gradualmente, demostrando responsabilidad financiera a lo largo del tiempo. No quería darle todo de golpe y arriesgarme a que lo desperdiciara. Pero fue con los otros $4,5 millones que hice algo que cambió no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. Rosa y yo estábamos tomando café una mañana cuando se me ocurrió la idea. Ella me estaba contando sobre una vecina cuyo esposo había muerto, dejándola sin pensión, sin ahorros, luchando para sobrevivir con la ayuda esporádica de sus hijos que también estaban en apuros económicos. «Hay tantas mujeres así», dijo Rosa con tristeza. Mujeres que dedicaron sus vidas a cuidar a sus familias, que nunca trabajaron formalmente, que ahora están viejas y solas y sin recursos. El sistema las olvidó. Y ahí fue cuando la claridad llegó como un rayo. Yo había sido una de esas mujeres.
Si no fuera por el secreto de mi esposo, por ese dinero que nunca supe que existía, yo estaría luchando también. Viviendo con $400 al mes, contando centavos, dependiendo de la caridad de mi hijo. Había sido salvada por pura suerte, o por la planificación secreta de un hombre muerto. Pero, ¿cuántas otras mujeres no tenían esa suerte? Rosa, dije, sintiendo como la idea tomaba forma en mi mente, ¿qué pasaría si usáramos el dinero para ayudarlas? ¿Qué pasaría si creáramos algo, una fundación, un programa, algo que ayudara a mujeres mayores en situaciones vulnerables? Los ojos de Rosa se iluminaron. Sonia, eso sería maravilloso. Pero, ¿hablas en serio? ¿Realmente harías eso? Más que en serio. Hablo mortalmente en serio. Durante los siguientes 6 meses, trabajé más duro de lo que había trabajado en toda mi vida. Con la ayuda de Daniel, establecimos la Fundación Ricardo y Sonia, nombrada en honor a mi esposo y como un intento de redimir el dinero que él había ganado en circunstancias tan complicadas. La misión era simple: proporcionar asistencia financiera, vivienda segura y apoyo comunitario a mujeres mayores de 60 años que enfrentaban dificultades económicas. Compramos un edificio viejo en el centro del pueblo, una antigua escuela que había sido abandonada durante años. Con $1 millón lo renovamos completamente, convirtiéndolo en apartamentos pequeños pero dignos, con áreas comunes, una cocina compartida, jardines, espacios para actividades. No era un asilo, no era caridad humillante. Era un hogar, un lugar donde mujeres que habían perdido su seguridad podían reconstruir sus vidas con dignidad. Las primeras 10 mujeres se mudaron 6 meses después de la apertura. Una de ellas era la vecina de Rosa, la viuda sin pensión. Otra era una mujer que había sido desalojada de su casa cuando no pudo pagar la hipoteca después de la muerte de su esposo. Otra había sido echada de la casa de su hijo por su nuera abusiva. Cada una tenía una historia de dolor, de abandono, de lucha. Pero en ese edificio, rodeadas de otras mujeres que entendían, que habían sobrevivido, que se apoyaban mutuamente, comenzaron a florecer de nuevo. Vi mujeres de 70 y 80 años aprendiendo nuevas habilidades, haciendo nuevas amigas, riendo de maneras que probablemente no habían reído en años. Víctor fue fundamental en hacer que todo esto funcionara. Dejó su trabajo en la granja y se convirtió en el administrador de la fundación. Descubrió que tenía un talento para la organización, para tratar con las autoridades, para resolver problemas prácticos. Vi cómo crecía en ese rol, cómo su confianza regresaba, pero esta vez basada en logros reales, no en dinero fácil o esquemas rápidos. Una tarde, casi un año después del juicio de Patricia, estaba en los jardines de la fundación ayudando a plantar rosas cuando una de las residentes se me acercó. Se llamaba Teresa, tenía 75 años, y había llegado a nosotros después de que sus hijos la abandonaran en un refugio para indigentes. Sonia, me dijo, tomando mis manos con sus manos arrugadas y marcadas por el trabajo duro de toda una vida, quiero que sepas que me salvaste la vida. No solo la salvaste, la hiciste valer la pena vivir de nuevo. Había perdido la esperanza. Pensaba que lo único que me quedaba era esperar la muerte. Pero aquí, con estas mujeres, con este lugar, siento que volví a nacer. Sus palabras me hicieron llorar. Pero eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado en el último año. Eran lágrimas de significado, de propósito, de saber que algo bueno, algo real y hermoso, había surgido de toda la oscuridad. Pasaron 2 años desde aquella noche en que mentí por teléfono y esa mentira salvó mi vida. 2 años en los que todo cambió de maneras que nunca pude imaginar. La fundación creció más allá de mis sueños más ambiciosos. Ya no eran solo 10 mujeres, sino 42 repartidas en 3 edificios diferentes que habíamos adquirido y renovado. Cada edificio era un pequeño universo de historias de supervivencia, de mujeres que habían sido invisibles para el mundo y que ahora tenían voz, comunidad, dignidad. Víctor se había transformado completamente. El hombre débil y manipulable que había sido ya no existía. En su lugar había alguien con propósito, con fuerza moral, con una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Había comenzado una relación con Carmen, una trabajadora social que colaboraba con la fundación. Ella era todo lo opuesto a Patricia, honesta, transparente, genuinamente bondadosa. Verlos juntos me llenaba de esperanza, de la certeza de que mi hijo finalmente había aprendido a reconocer el amor verdadero. Rosa se había convertido en algo más que mi vecina o mi amiga.
Era mi hermana en todo menos en sangre. Juntas administrábamos la fundación, visitábamos a las residentes, organizábamos actividades. Descubrimos que teníamos un talento natural para crear comunidad, para hacer que mujeres que habían sido extrañas se convirtieran en familia. Pero había una sombra que aún persistía, una cuenta pendiente que no había podido resolver. Patricia. Desde su encarcelamiento, no había tenido ningún contacto con ella. No había querido tenerlo. La rabia, aunque disminuida con el tiempo, seguía ahí cuando pensaba en ella, en lo que había intentado hacerme, en cómo había destruido tantas vidas persiguiendo dinero. Un día de primavera, 2 años y 3 meses después del juicio, recibí una carta. El remitente era la prisión estatal para mujeres. Era de Patricia. Mi primer instinto fue romperla sin leerla. Pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad. Tal vez el sentimiento de que necesitaba algún tipo de cierre. La abrí. La carta era larga, escrita con letra temblorosa y pequeña en ambos lados de varias hojas de papel delgado de prisión. Comenzaba con las palabras que menos esperaba. Querida Sonia, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas la verdad. Leí toda la carta de pie en mi cocina, con el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando las palabras que Patricia había escrito. Y mientras leía, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Patricia contaba su historia, no como excusa, sino como explicación. Había crecido en pobreza extrema. Su padre, el hombre que había sido socio de mi esposo, la había maltratado física y emocionalmente durante toda su infancia. El dinero, para él, era lo único que importaba, lo único que daba valor a las personas. Le enseñó que la supervivencia requería despiadada ambición, que la bondad era debilidad, que el mundo era un lugar donde o comías o eras comido. Cuando su padre murió y ella descubrió las deudas monumentales que había dejado, entró en pánico. No era solo el dinero, escribió. Era el terror a volver a ser pobre, a ser esa niña indefensa y maltratada de nuevo. Las amenazas de los prestamistas se volvieron cada vez más violentas. Amenazaron con lastimar a Víctor. Y en su mente retorcida por el miedo y la desesperación, llegó a creer que la única salida era eliminarme a mí. No fue hasta que estaba en esa celda, escribió, mirando 25 años de mi vida desperdiciados, que finalmente pude ver con claridad. Vi que me había convertido exactamente en mi padre. Que había sacrificado todo lo que era humano en mí persiguiendo el dinero que creía que me salvaría. Víctor me amaba genuinamente. Tú me habías tratado con bondad. Y yo lo destruí todo porque no podía ver más allá de mi propio terror. La carta terminaba con estas palabras. He estado en terapia aquí en prisión. He trabajado para entender los patrones que me llevaron a hacer algo tan monstruoso. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que eso no es posible ni justo. Te escribo porque necesitaba que supieras que la persona que intentó matarte ya no existe. He muerto y he renacido en esta prisión. Y aunque voy a pasar el resto de mi vida útil aquí, al menos la voy a pasar siendo honesta conmigo misma por primera vez. Gracias por sobrevivir. Gracias por ser más fuerte que mi maldad. Y si alguna vez, de alguna manera, puedo hacer algo para compensar aunque sea una fracción del daño que causé, lo haré. Con todo mi arrepentimiento. Patricia. Cuando terminé de leer, me senté en la mesa de la cocina y lloré. Pero no eran lágrimas de rabia o de dolor. Eran lágrimas de algo más complejo, comprensión. No justificaba lo que Patricia había hecho. Nunca lo justificaría. Pero por primera vez pude verla no como un monstruo, sino como un ser humano roto que había tomado decisiones terribles impulsada por traumas que nunca había sanado. Le mostré la carta a Víctor esa noche. Él la leyó en silencio, con lágrimas cayendo sobre el papel. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó cuando terminó. No lo sé, admití. Parte de mí quiere ignorarla, seguir adelante como si esta carta nunca hubiera llegado. Pero otra parte ¿qué? Otra parte siente que si hemos construido esta fundación sobre la idea de dar segundas oportunidades a mujeres que el mundo abandonó, tal vez debería ser consistente con esos valores. Víctor me miró con asombro. Mamá, estás diciendo que quieres perdonarla. No sé si puedo perdonarla completamente, pero tal vez puedo responder su carta. Tal vez puedo reconocer su humanidad sin excusar sus acciones. ¿Es eso posible? Víctor pensó largo rato antes de responder.
Creo que es más que posible. Creo que es exactamente lo que papá hubiera querido que hicieras. Él guardó todos esos secretos tratando de protegernos, y mira a dónde nos llevó. Tal vez la respuesta no es más paredes, más secretos, más rabia. Tal vez la respuesta es exactamente lo opuesto. Pasé una semana pensando en qué escribir. Finalmente, una mañana temprano, me senté con papel y pluma y dejé que las palabras fluyeran. Patricia, recibí tu carta. No voy a mentir y decir que fue fácil leerla, o que el perdón viene naturalmente. El miedo que sentí durante esos meses, el conocimiento de que alguien de mi propia familia quería verme muerta, eso dejó cicatrices que probablemente nunca sanarán completamente. Pero también he aprendido algo en estos 2 años. He aprendido que aferrarse a la rabia es como beber veneno esperando que la otra persona muera. He construido algo hermoso de las cenizas de lo que intentaste destruir. He ayudado a docenas de mujeres a reconstruir sus vidas. Y en ese proceso, yo misma me he reconstruido. Tu carta me mostró algo que no había visto antes, que tú también eres una víctima de un sistema que te enseñó que el valor humano se mide en dinero. No excusa lo que hiciste. Las víctimas también pueden convertirse en victimarias. Pero me ayuda a entender. No puedo decir que te perdono completamente. Ese es un proceso que tal vez tome el resto de mi vida. Pero puedo decir esto: te veo. Veo tu humanidad. Veo tu arrepentimiento. Y espero que uses estos años en prisión para convertirte en quien realmente quieres ser, no en quien tu padre te enseñó que debía ser. Víctor está bien. Está feliz. Tiene una nueva relación con una mujer buena. Está haciendo un trabajo importante ayudando a mujeres vulnerables. Se ha convertido en el hombre que siempre debió ser. No le contaré sobre esta carta a menos que él pregunte. Esa decisión es suya. Cuídate, Patricia. Y espero que encuentres paz, incluso detrás de esos muros. Sonia. Envié la carta sabiendo que tal vez era un error, que tal vez me estaba abriendo a ser lastimada de nuevo. Pero también sabiendo que era lo correcto, que no podía predicar compasión y segunda oportunidades para otras mujeres si no estaba dispuesta a extender aunque sea una mínima porción de esa compasión a alguien que genuinamente parecía arrepentida. 3 semanas después, recibí otra carta de Patricia. Esta era más corta, solo una página. Gracias por verme como humana cuando tenías todo el derecho de verme como monstruo. No volveré a escribirte a menos que tú quieras que lo haga. Pero quiero que sepas que tu carta cambió algo en mí. Me dio esperanza de que tal vez, algún día, pueda hacer algo que valga la pena con el resto de mi vida. Estoy estudiando para ser consejera de prisión, para ayudar a otras mujeres que están donde yo estaba, llenas de rabia y miedo y tomando decisiones terribles. Tu ejemplo me mostró el camino. Gracias, Sonia, por todo. Patricia. No le respondí esa carta. No necesitaba hacerlo. Ambas habíamos dicho lo que necesitábamos decir. Y ahora cada una podía seguir su propio camino de sanación. Han pasado 5 años desde aquella noche en que una mentira salvó mi vida. 5 años que han sido los más plenos, los más significativos, los más verdaderamente vividos de toda mi existencia. Tengo ahora 75 años, y aunque mi cuerpo me recuerda constantemente mi edad con dolores y achaques, mi espíritu se siente más joven que nunca. La Fundación Ricardo y Sonia se ha expandido a 5 ciudades. Ayudamos a más de 200 mujeres al año, proporcionándoles no solo vivienda sino también capacitación laboral, apoyo psicológico, atención médica y, lo más importante, comunidad. Hemos creado una red de mujeres que se apoyan mutuamente, que se cuidan, que entienden que la verdadera riqueza no está en los números de una cuenta bancaria sino en las conexiones humanas que construimos. Víctor se casó con Carmen hace 2 años. Fue una boda pequeña y hermosa en los jardines de la fundación, rodeados de todas las mujeres que habían encontrado un hogar con nosotros. Ver a mi hijo intercambiar votos con una mujer que lo ama genuinamente, que lo respeta, que lo hace mejor persona, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y hace 6 meses me dieron la noticia que nunca pensé que llegaría: voy a ser abuela. Carmen está embarazada de una niña. Van a llamarla Sofía. Rosa y yo seguimos siendo inseparables. Ella bromea diciendo que somos como esas viejas películas donde 2 amigas terminan siendo más familia que la familia de sangre. Y tiene razón. Juntas hemos creado algo que va más allá de nosotras mismas, algo que sobrevivirá mucho después de que ya no estemos.
Esta mañana, en el aniversario exacto de aquella noche terrible, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Conduje hasta el cementerio donde está enterrado mi esposo. Hacía meses que no lo visitaba, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba ir a su tumba para sentirlo cerca. Pero hoy sentí que necesitaba hablar con él. Me senté en el pasto junto a su lápida, sintiendo la brisa cálida de la primavera, escuchando los pájaros cantar en los árboles cercanos. Y comencé a hablar. Ricardo, han pasado 5 años desde que todo cambió. 5 años desde que descubrí tus secretos, desde que casi muero por culpa del dinero que guardaste. Durante mucho tiempo estuve furiosa contigo. Furiosa por las mentiras, por los secretos, por ponernos en peligro con tu silencio. Pero ahora lo veo diferente. Me detuve, limpiándome las lágrimas que comenzaban a caer. Tú hiciste lo que pensaste que era correcto. Cargaste solo con un peso terrible tratando de protegernos. Y aunque no estoy de acuerdo con cómo lo manejaste, entiendo el amor que motivó cada decisión. Ese dinero que tanto miedo te dio, ese dinero que casi me mata, lo convertí en algo hermoso. Creé una fundación en tu nombre que ayuda a mujeres que nadie más ayuda. Le di a nuestro hijo una oportunidad de ser mejor de lo que era. Y me di a mí misma una vida con propósito y significado. El viento sopló más fuerte, moviendo las hojas de los árboles, y por un momento absurdo pero hermoso, sentí como si fuera su respuesta. Aprendí algo de todo esto: amor. Aprendí que los secretos destruyen, que el dinero sin propósito es solo papel, que la familia verdadera se construye con honestidad y vulnerabilidad, no con protección y control. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para convertirse en quien realmente quiere ser. Me quedé ahí 1 hora más, recordando los buenos momentos que tuvimos juntos, perdonándolo completamente por los errores, agradeciéndole por el legado que, aunque complicado, me había dado la oportunidad de hacer algo importante con mi vida. Esa tarde, la fundación organizó una celebración. Era el 5º aniversario de nuestra apertura. Todas las residentes estaban ahí, junto con voluntarios, donantes, personal. Víctor dio un discurso emotivo sobre cómo la fundación no solo había salvado vidas, sino que había creado una nueva definición de familia. Carmen habló sobre el impacto que habíamos tenido en la comunidad. Y luego me pidieron que dijera algunas palabras. Me paré frente a todas esas personas, mirando sus rostros, viendo las historias de supervivencia escritas en cada arruga, cada cicatriz, cada sonrisa. Y supe exactamente qué decir. Hace 5 años, alguien intentó matarme. Alguien de mi propia familia vio mi vida como un obstáculo para su prosperidad financiera. Esa experiencia pudo haberme destruido. Pudo haberme llenado de amargura, de miedo, de desconfianza hacia toda la humanidad. Pero en lugar de eso, me enseñó la lección más importante de mi vida. Hice una pausa, mirando especialmente a las mujeres residentes que me miraban con atención. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero. Se mide en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el amor que compartes. Cada una de ustedes, cada mujer que ha pasado por estas puertas, ha enriquecido mi vida de maneras que ninguna cantidad de dinero podría igualar. Me han enseñado sobre resistencia, sobre esperanza, sobre la increíble capacidad del espíritu humano para sanar y crecer incluso después del trauma más profundo. Vi lágrimas en muchos rostros. Rosa lloraba abiertamente. Víctor tenía un brazo alrededor de Carmen, ambos sonriendo a través de sus lágrimas. Cuando era joven, pensaba que la vida era lineal. Nacías, crecías, te casabas, tenías hijos, envejecías, morías. Una línea recta del principio al fin. Pero ahora, a mis 75 años, sé que la vida es más como una espiral. Damos vueltas, enfrentamos los mismos temas una y otra vez, pero cada vez desde una altura diferente, con una perspectiva más amplia. Y los momentos que pensamos que nos van a destruir a menudo resultan ser los momentos que nos transforman en quienes realmente estamos destinadas a ser. Levanté mi copa de jugo, porque a mi edad el champán ya no me sienta bien. Brindo por todos ustedes. Por las mujeres valientes que encontraron el coraje de pedir ayuda. Por los voluntarios que dan su tiempo y corazón. Por mi hijo, que encontró su camino de regreso a sí mismo. Por Rosa, mi hermana en todo menos en sangre. Y por mi esposo Ricardo, quien a pesar de sus errores, me dio los medios para crear todo esto.
Que sigamos construyendo puentes donde otros construyen muros. Que sigamos eligiendo compasión donde otros eligen venganza. Y que nunca olvidemos que cada persona, sin importar su edad o circunstancia, merece dignidad, respeto y una segunda oportunidad. La celebración continuó hasta tarde en la noche. Hubo música, baile, risas. Vi a mujeres de 80 años bailando como adolescentes, olvidadas por un momento de sus dolores y preocupaciones. Vi comunidad, familia verdadera, amor que no pedía nada a cambio. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, salí al porche. Era casi medianoche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado. Los naranjos susurraban suavemente con la brisa nocturna. Y por primera vez en 5 años, mi teléfono sonó a una hora inusual. Por un segundo, mi corazón se aceleró con un recuerdo de miedo. Pero cuando vi el identificador de llamadas, sonreí. Era Víctor. Mamá, ¿estás despierta? Sí, hijo. Todo bien. Todo perfecto. Carmen y yo estábamos hablando y... Bueno, queríamos preguntarte algo importante. Dime. Cuando nazca Sofía, ¿te gustaría vivir con nosotros? No para que nos ayudes a cuidarla, aunque por supuesto nos encantaría tu ayuda, sino porque queremos que seas parte de su vida diaria. Queremos que crezca viéndote, aprendiendo de ti, conociendo a la mujer increíble que eres. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero eran lágrimas de pura alegría. Me encantaría, hijo. Me encantaría. Después de colgar, me quedé ahí sentada en el porche, mirando la casa que mi esposo construyó, la casa que casi se convierte en mi tumba, la casa que ahora era un símbolo de supervivencia y transformación. Y pensé en todo el camino recorrido. Pensé en aquella noche, hace 5 años, cuando una simple mentira por teléfono cambió el curso de mi vida. En cómo el miedo se transformó en fortaleza. En cómo la traición se transformó en oportunidad. En cómo el dinero manchado por secretos se transformó en esperanza para cientos de mujeres. La verdad puede destruir, pero también liberta. Los secretos pueden proteger momentáneamente, pero eventualmente envenenan. Y el amor verdadero no es el que esconde y controla, sino el que confía y libera. Mi nuera me llamaba todas las noches preguntando si estaba sola. Pensaba que la soledad me hacía vulnerable, un blanco fácil. Pero se equivocó, porque nunca estuve realmente sola. Tenía a Rosa, tenía a Víctor en mi corazón, tenía la fortaleza que viene de 70 años de vida. Y ahora tengo a 200 mujeres que me llaman amiga, mentora, hermana. La vida me enseñó que a veces una mentira puede salvarte, pero es la verdad la que te hace libre.